El pueblo de Dios en el horno de la aflicción. Te elegí en el horno de la aflicción, Isaías 48:10. Cuando viajan por el campo, a menudo han notado que en diferentes lugares las viejas rocas asoman desde debajo del suelo, como si quisieran hacernos saber de qué están hechos los huesos de la tierra, y cuáles son los sólidos cimientos de este globo. Así, al escudriñar las Escrituras encontraremos aquí instrucción, aquí amonestación, aquí reprensión y aquí consuelo, pero muy frecuentemente descubriremos las viejas doctrinas como viejas rocas que se levantan en medio de otros asuntos, y cuando menos lo esperemos encontraremos la elección, la redención, la justificación, el llamamiento eficaz, la perseverancia final o la seguridad del pacto introducidas, solo para hacernos ver cuáles son los fundamentos sólidos del Evangelio, y cuáles son esas verdades profundas y misteriosas sobre las cuales debe descansar todo el sistema evangélico. Así que en este texto, por ejemplo, cuando parecía que en el capítulo había poca necesidad de mencionar la doctrina de que Dios escoge a su pueblo, de repente el Espíritu Santo mueve los labios del profeta y le ordena pronunciar este sentimiento: te he escogido por mi gracia eterna, soberana y distintiva, te he escogido en los propósitos del pacto, te he escogido según mi amor que escoge, te he escogido en el horno de la aflicción. Es bueno que a veces se mencionen cuando menos lo esperamos, porque son cosas que solemos olvidar. La tendencia de muchos en la época actual es menospreciar todo conocimiento doctrinal y decir: no nos importa si una cosa es verdad o no. Esta época es superficial. Pocos ministros harán más profundo que el suelo superficial, hay muy pocos que entran en la materia interna del Evangelio, y tratan con las cosas estables sobre las cuales nuestra fe debe descansar. Y por lo tanto bendecimos y adoramos al Espíritu Santo que tan frecuentemente escribe estas verdades gloriosas para hacernos recordar que hay tal cosa como la elección. Después de todo, te he escogido en el horno de la aflicción. Sin embargo, no voy a detenerme en eso, sino que después de hacer una o dos observaciones preliminares, procederé a discutir el tema de que el horno de aflicción es el lugar donde se encuentran continuamente los elegidos de Dios. Y la primera observación que haré será la siguiente: no todas las personas en el horno de aflicción son escogidas. El texto dice, te he escogido en el horno de la aflicción, e implica que puede haber, y sin duda hay, algunos en el horno que no son escogidos. ¿Cuántas personas hay que suponen que porque son probados, afligidos y tentados, por lo tanto son hijos de Dios, mientras que no son tal cosa? Es una gran verdad que todo hijo de Dios es afligido, pero es mentira que todo hombre afligido sea hijo de Dios. Todo hijo de Dios tendrá una u otra prueba, pero todo hombre que tiene una prueba no es necesariamente un heredero del cielo. El Hijo de Dios puede estar en la pobreza, frecuentemente lo está, pero no debemos inferir que, por tanto, necesariamente todo hombre que es pobre es un hijo de Dios, pues muchos de ellos están depravados y arruinados, blasfemando contra Dios y yendo muy lejos en la iniquidad. Muchos hijos de Dios pierden sus bienes, pero no por eso debemos concluir que todo quebrado o insolvente es un vaso de misericordia. De hecho, a menudo hay sospechas de que no lo es. Un hijo de Dios puede tener sus cosechas arruinadas y el moho se apodera de sus campos, pero eso no prueba su elección, porque multitudes que nunca fueron elegidas por Dios han tenido el moho y la explosión, así como él. Él puede ser calumniado y su carácter puede ser difamado, pero ese puede ser también el caso del mundano más malvado, porque ha habido hombres lejos de ser religiosos que sin embargo han sido calumniados, en la política o en la literatura. Ninguna tribulación prueba jamás que seamos hijos de Dios, a menos que sea santificada por la gracia. Pero la aflicción es la suerte común de todos los hombres, el hombre nace para ella, así como las chispas vuelan hacia arriba. Y no debes inferir, porque te encuentres atribulado, porque seas pobre, o estés enfermo, o probado mentalmente, que por eso eres un hijo de Dios. Si lo imaginan así, están construyendo sobre un fundamento falso, han adoptado un pensamiento equivocado, y no tienen razón en absoluto en el asunto. Quisiera, esta mañana, si fuera posible, molestar a algunos de ustedes que pueden haber estado poniendo un emplasto curativo a sus almas cuando no tienen derecho a hacerlo. Les mostraría, si pudiera, muy claramente, que después de todo su sufrimiento, pueden aún, a través de mucha tribulación, entrar en el reino del infierno. Existe tal cosa como ir al pozo de la perdición a través de la prueba, porque el camino de los malvados no siempre es fácil, ni los senderos del pecado son siempre agradables. Hay pruebas en el camino de los impíos, hay problemas que tienen que sufrir que son tan agudos como los de los hijos de Dios. No confíes en tus problemas, fija tus pensamientos en Jesús, haz de Él el único objeto de tu confianza, y que la única prueba sea esta: ¿soy uno con Cristo? ¿Me apoyo en Él? Si es así, tanto si soy probado como si no, soy hijo de Dios. Pero que sea siempre tan probado, aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, y no tenga caridad, de nada me sirve. Muchos hombres afligidos no han sido hijos de Dios.
Muchos de ustedes sin duda pueden recordar a personas en su vida cuyas aflicciones los hicieron peores en vez de mejores, y de muchísimos hombres se puede decir, como dijo Aarón, he aquí, yo metí oro en el horno, y de él salió este becerro. Muchos becerros salen del horno. Muchos hombres son metidos en el horno y salen peor de lo que eran antes, salen convertidos en becerros. Los hombres pasaron por el fuego en los días de los reyes de Israel cuando pasaron por el fuego a Moloc, pero el fuego de Moloc no los purificó ni los benefició, al contrario, los hizo peores, los hizo dedicados a un Dios falso. También se nos dice en la palabra de Dios, como cierta clase de personas son puestas en el horno y no obtienen ningún bien de ello, y no son los hijos de Dios. Pero, para que nadie dude de lo que he dicho, que vayan al pasaje del capítulo 22 de Ezequiel, versículos 17 y 18, y vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel me es escoria, todos ellos son bronce, y estaño, y hierro, y plomo, en medio del horno, hasta escoria de plata son. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros sois escoria, he aquí que yo os recogeré en medio de Jerusalén. Como se junta la plata, el bronce, el hierro, el plomo y el estaño en medio del horno, para soplar sobre ellos el fuego y fundirlos, así os juntaré yo en mi furor y en mi ira, y os dejaré allí, y os fundiré. Así que ya ves que hay algunos que sienten el horno que no son del Señor, algunos a los que no hay promesa de liberación, algunos que no tienen esperanza de que con ellos se están volviendo más y más puros y más aptos para el cielo, sino por el contrario, Dios los deja allí como se deja la escoria, para ser consumidos por completo, tienen en la tierra el anticipo del infierno, y la marca del demonio se fija sobre ellos en sus aflicciones incluso aquí. Que este pensamiento sea tomado a pecho por cualquiera que esté construyendo su salvación sobre bases falsas. Las aflicciones no son prueba de filiación, aunque la filiación siempre asegura la aflicción. Pero la segunda observación preliminar que quiero hacer es sobre la inmutabilidad del amor de Dios a su pueblo. Te elegí en el horno de la aflicción. Te elegí antes de que estuvieras aquí, sí, te elegí antes de que tuvieras un ser, y cuando todas las criaturas yacían ante mí en la masa pura de la criatura, y yo podía crear o no crear a mi antojo. Te elegí y te creé un vaso de misericordia destinado a la vida eterna, y cuando caíste junto con toda la raza, aunque hubiera podido aplastarte con ellos y enviarte al infierno, te elegí en tu condición caída y dispuse tu redención, en la plenitud de los tiempos envié a mi Hijo, que cumplió mi ley y la hizo honorable. Te elegí al nacer, cuando dormías indefenso sobre el pecho de tu madre. Te elegí cuando crecías en la infancia con todas tus locuras y pecados. Decidido a salvarte, vigilé tu camino cuando, esclavo ciego de Satanás, jugabas con la muerte. Te elegí cuando, en la madurez, pecaste contra mí con mano altiva, cuando tu lujuria desenfrenada te precipitó locamente hacia el infierno. Te elegí, entonces, cuando eras un blasfemo y un maldiciente, y estabas muy lejos de mí. Te elegí, entonces, aun cuando estabas muerto en delitos y pecados, te amé, y aún así tu nombre fue guardado en mi libro. Llegó la hora señalada, te redimí de tu pecado, te hice amar, te hablé, y te hice dejar tus pecados y convertirte en mi hijo, y entonces te elegí de nuevo. Desde entonces, ¿cuántas veces me has olvidado? Pero yo nunca te he olvidado. Te has alejado de mí, te has rebelado contra mí, sí, tus palabras han sido excesivamente ardientes contra mí, y me has robado mi honor. Pero yo te elegí incluso entonces. ¿Y ahora que te meto en el horno crees que mi amor ha cambiado? ¿Soy un amigo de verano que huye de ti en invierno? ¿Soy yo quien te ama en la prosperidad y te desecha en la adversidad? No, escucha estas mis palabras, tú que has sido probado en el horno, te he escogido en el horno de la aflicción. No pienses, entonces, cuando estés en problemas, que Dios te ha desechado. Piensa que te ha desechado si nunca tienes pruebas ni angustias, pero cuando estés en el horno, di, ¿no me lo dijo de antemano? Bendita reflexión, que nos consuele, su amor no cambia, no se puede hacer que se altere, el horno no puede abrazarnos, ni un solo cabello de nuestra cabeza puede perecer, estamos tan seguros en el fuego como fuera de él, nos ama tanto en las profundidades de la tribulación como en las alturas de nuestra alegría y exultación. Oh, tú que eres amado de los amigos, cuando tu padre y tu madre te abandonen, el Señor te recogerá. Tú que puedes decir, el que comía pan conmigo ha levantado contra mí el calcañar, aunque todos te abandonen, dice Jehová, no lo haré yo. Oh Sión, no digas que estás olvidada de Dios, escúchale cuando habla, ¿acaso puede una mujer olvidarse de su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Sí, pueden olvidarse, pero yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo grabada en mis manos, tus muros están continuamente delante de mí. Alégrate entonces, oh cristiano, en el segundo pensamiento, que el amor de Dios no falla en el horno, sino que es tan ardiente como el horno, y más ardiente aún. Y ahora al tema, que es el pueblo de Dios en el horno. Y al discutirlo, en primer lugar trataremos de probar el hecho de que si quieren al pueblo de Dios,
lo encontrarán en el horno. En segundo lugar, trataremos de mostrar las razones por las que hay un horno. En tercer lugar, los beneficios del horno. En cuarto lugar, los consuelos en el horno. Y que Dios nos ayude a hacerlo. Primero, entonces, afirmo el hecho de que si quieres a la gente de Dios debes en general buscarla en el horno. Miren al mundo en su edad primitiva, cuando Adán y Eva son expulsados del huerto. He aquí que han engendrado dos hijos, Caín y Abel. ¿Cuál de ellos es el hijo de Dios? Aquel que yace allí herido por el garrote, un cadáver sin vida, aquel que acaba de estar en el horno de la enemistad y persecución de su hermano, ese es el heredero del cielo. Pasan unos cientos de años, ¿y dónde está el Hijo de Dios? Hay un hombre cuyos oídos están continuamente irritados por la conversación de los impíos y que camina con Dios, Enoc, y él es el Hijo de Dios. Desciende aún más, hasta que llegues a los días de Noé. Encontrarás al hombre de quien se ríen, a quien silban, a quien abuchean como a un necio, un simple tonto, un idiota, que construye un barco sobre tierra firme, que está en el horno de la calumnia y la risa. Ese es Noé, el elegido de Dios. Continúa a través de la historia, deja que los nombres de Abraham, Isaac y Jacob pasen ante ti, y podrás escribir sobre todos ellos. Estos fueron el pueblo probado de Dios. Luego desciende hasta el tiempo en que Israel entró en Egipto. ¿Me pides que busque al pueblo de Dios? No te llevo a los palacios del faraón, no te pido que camines por los majestuosos salones de Memphis, ni que vayas a la centenaria Tebas, no te llevo a ninguno de los lugares engalanados con el esplendor, las glorias y la dignidad de los monarcas, sino que te llevo a los hornos de ladrillos de Egipto. Ved allí a los esclavos doloridos bajo el látigo, cuyo grito de opresión se eleva al cielo. El cuento de sus ladrillos está doblado, y no tienen paja con qué hacerlos. Este es el pueblo de Dios. Están en el horno. A medida que avanzamos por los senderos de la historia, ¿dónde estaba después la familia de Dios? En el horno del desierto, sufriendo privaciones y dolor. La serpiente ardiente silbaba sobre ellos, el sol los abrazaba, sus pies estaban cansados, les faltaba el agua y el pan les faltaba, y solo se lo suministraban por milagro. No se encontraban en una posición deseable, pero en medio de ellos, pues no todos los que son de Israel, estaban los escogidos, los que estaban más en el horno, Josué, hijo de Nan, y Caleb, hijo de Jefone, contra quienes el pueblo levantó piedras para apedrearlos. Estos eran los hijos de Dios, estos se distinguían por encima de sus compañeros como elegidos de entre la nación escogida. Sigue pasando las benditas páginas, atraviesa Jueces y llega a la época de Saúl, ¿y dónde estaba entonces el siervo de Dios? ¿Dónde está el hombre a quien el rey se complace en honrar? ¿Dónde está el hombre según el corazón de Dios? Está en las cuevas de Engedi, trepando por los senderos de las cabras, cazado como la perdiz por un enemigo sin remordimientos. Y después de sus días, ¿dónde estaban los santos? No en los salones de Jezabel, ni sentados a la mesa de Ahab. He aquí que están escondidos por cincuentenas en la cueva, y alimentados a pan y agua. Contemplad a aquel hombre en la cima de la montaña, envuelto en su desgreñado manto, en un momento su morada está junto al arroyo ondulante, donde los cuervos le traen pan y carne. En otro momento una viuda es su anfitriona, cuyas únicas posesiones son un poco de aceite y un puñado de harina. En el horno está Elías, el resto del pueblo elegido de Dios. Repasad la historia, no hay necesidad de que la continúe, de lo contrario podría hablaros de los días de los macabeos, cuando los hijos de Dios fueron ejecutados sin número, mediante todo tipo de torturas hasta entonces desconocidas. Podría hablaros de los días de Cristo, y señalar a los pescadores despreciados, de los que se reían, y a los apóstoles perseguidos. Podría continuar a través de los días del papismo, y señalar a aquellos que murieron en las montañas o sufrieron en las llanuras. La marcha del ejército de Dios puede seguirse por las cenizas que dejaron tras de sí. El curso de la nave de la gloria puede ser trazado por el blanco brillo de los sufrimientos dejados en el mar del tiempo. Así como un cometa, cuando destella en su gloria, deja tras de sí por un momento una llamarada, así la Iglesia ha dejado tras de sí fuegos ardientes de persecución y problemas. El camino de los justos está marcado en el pecho de la tierra. Los monumentos de la Iglesia son los sepulcros de sus mártires. La tierra ha sido arada con profundos surcos allí donde ellos han vivido. No encontrarás a los santos de Dios donde no encuentres el horno ardiendo a su alrededor. Supongo que será así hasta la última edad. Hasta que llegue ese tiempo en que nos sentemos bajo nuestra propia vid y nuestra propia higuera, sin que nadie nos atemorice ni se atreva a intentarlo, todavía debemos esperar sufrir. Si no fuéramos calumniados, si no fuéramos el blanco de las burlas, no nos consideraríamos hijos de Dios. Nos gloriamos de ser prominentes en el día de la batalla, damos gracias a nuestros enemigos por todas sus flechas, porque cada una lleva en sí pruebas del amor de nuestro Padre. Damos gracias a nuestros enemigos por cada puñalada, porque solo corta nuestra armadura y traquetea en nuestra cota de malla, sin llegar nunca al corazón. Les damos gracias por cada calumnia que han forjado, y por cada mentira que han fabricado,
porque sabemos en quién hemos creído, y sabemos que estas cosas no pueden separarnos de su amor. Sí, tomamos esto como una marca de que hemos sido llamados, que nosotros, como hijos de Dios, podemos sufrir persecución por causa de la justicia. Es un hecho, digo, que encontrarás religión en el horno. Si me pidieran que buscara religión en Londres, protesto que el último lugar donde pensaría ir a buscarla sería en esa enorme estructura que parece un palacio glorioso, donde se ven hombres ataviados con todos los juguetes que la vieja ramera de Babilonia alguna vez amó. Pero yo iría a un lugar más humilde que ese. No iría a un lugar donde tuvieran al gobierno para ayudarlos y a los grandes y nobles de la tierra para respaldarlos, sino que generalmente iría entre los pobres, entre los despreciados, donde el horno arde más. Allí esperaría encontrar santos, pero no entre las iglesias respetables y a la moda de nuestra tierra. Es un hecho, entonces, que el pueblo de Dios está a menudo en el horno. Y ahora, en segundo lugar, la razón de esto. ¿Por qué es que los hijos de Dios llegan allí? ¿Por qué Dios considera apropiado ponerlos en el horno? La primera razón que tengo es esta, que es el sello del convenio. Ustedes saben que hay ciertos documentos que, para ser legales, deben llevar un sello del gobierno. Si no tienen este sello, pueden ser escritos, pero no serán legales en absoluto y no pueden ser alegados ante un tribunal de justicia. Ahora se nos dice cuál es el sello del pacto. Hay 2 sellos, y para su información permítanme referirlos al libro de Génesis 15:17 y allí verán cuáles son. Cuando Abraham estaba acostado por la noche, le sobrevino un horror de tinieblas, y Dios hizo un pacto con él, y se dice, y aconteció que cuando el sol se puso y oscureció, he aquí un horno humeante y una lámpara encendida que pasaba entre las piezas. Estas 2 cosas eran los sellos que aseguraban el pacto, una lámpara encendida, la luz para el pueblo de Dios, luz para sus tinieblas, luz para guiarlo todo el camino hacia el cielo, y junto a la lámpara un horno humeante. ¿Deseo entonces que rompas el horno humeante? ¿Deseo deshacerme de él? No, porque eso invalidaría todo. Por lo tanto, lo soportaré alegremente, ya que es absolutamente necesario para dar validez a ese pacto. Otra razón es esta, que todas las cosas preciosas tienen que ser probadas. Nunca has visto una cosa preciosa que no haya sido probada. El diamante debe ser tallado, y dura talla tiene esa pobre joya. Si fuera capaz de sentir dolor, nada le preocuparía más que ese diamante. El oro, también, debe ser probado, no puede ser usado tal como se extrae de la mina, o en granos tal como se encuentra en los ríos, debe pasar por el crisol y quitársele la escoria. La plata debe ser probada. De hecho, todas las cosas que tienen algún valor deben soportar el fuego. Es la ley de la naturaleza. Salomón nos lo dice en el capítulo 17 de los Proverbios, en el versículo 3. Dice, el crisol de afinar es un crisol. Dice, el crisol es para la plata, y el horno para el oro. Si no fueras nada más que estaño, no habría necesidad de la olla de afinar para ti, pero es simplemente porque eres valioso que debes ser probado. Era una de las leyes de Dios, escrita en el libro de Números, capítulo 31, versículo 23, todo lo que pueda resistir el fuego, lo haréis pasar por el fuego, y quedará limpio. Es una ley de la naturaleza, es una ley de la gracia, que todo lo que puede soportar el fuego, todo lo que es precioso debe ser probado. Estén seguros de esto, lo que no resiste la prueba no vale la pena tenerlo. ¿Elegiría yo predicar en esta casa si pensara que no resistiría la prueba de una gran congregación, sino que uno de estos días podría tambalearse y derrumbarse? ¿Construiría a alguien que construye un ferrocarril, un puente que no resistiría la prueba del peso que pudiera atravesarlo? No, tenemos cosas que resistirían la prueba, pues de lo contrario las consideraríamos sin valor. Aquello en lo que puedo confiar una hora, pero que se rompe al día siguiente, cuando más lo necesito, me sirve de poco. Pero porque sois valiosos, santos, porque sois oro, por eso debéis ser probados. Por el mismo hecho de que sois valiosos, debéis pasar por el horno. Otro pensamiento es este, se dice que el cristiano es un sacrificio para Dios. Ahora bien, todo sacrificio debe quemarse con fuego. Incluso cuando ofrecían las espigas verdes antes de la cosecha, se dice que las espigas verdes deben secarse al fuego. Mataban el novillo y lo ponían sobre el altar, pero no era sacrificio hasta que lo quemaban. Degollaron el cordero, pusieron la leña, pero no hubo sacrificio en la matanza del cordero hasta que fue quemado. ¿No sabéis, hermanos, que somos ofrendas a Dios y que somos un sacrificio vivo para Jesucristo? Pero ¿cómo podríamos ser un sacrificio si no fuéramos quemados? Si nunca hubiéramos tenido el fuego de la angustia sobre nosotros, si nunca hubiéramos sido encendidos, yaceríamos allí sin humo, sin llama, inaceptables para Dios. Pero porque sois su sacrificio, por eso debéis ser quemados, el fuego debe penetrar en vosotros y debéis ser ofrecidos como un holocausto completo, santo y agradable a Dios. Otra razón por la que debemos ser metidos en el horno es que, de lo contrario, no nos pareceríamos en nada a Jesucristo.
Si lees esa hermosa descripción de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, encontrarás que dice que sus pies eran como de bronce fino, como si ardieran en un horno. Los pies de Jesucristo representan su humanidad, la cabeza la divinidad. La cabeza de su deidad no sufrió, como Dios no podía sufrir, pero sus pies eran como de bronce fino, como si ardieran en un horno. ¿Cómo podemos ser como Cristo, a menos que nuestros pies también se quemen en el horno? Si Él caminó a través de las llamas, ¿no debemos nosotros hacer lo mismo, para que en todo fuese semejante a sus hermanos? Sabemos que seremos semejantes a Cristo en aquella augusta aparición cuando venga para ser admirado por todos sus santos. ¿Seremos semejantes a Él cuando lo veamos tal como es, y temeremos ser semejantes a Él aquí? ¿No pisaremos donde pisó nuestro Salvador? Ahí está su huella, ¿no llenará nuestro pie el mismo lugar? Sí. Adelante, cristiano, el capitán de tu salvación ha atravesado el oscuro valle delante de ti, por tanto, adelante. Adelante con audacia. Adelante con valor. Adelante con esperanza, para que seáis semejantes a vuestro Salvador, participando de sus sufrimientos. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios del horno? Pues estamos muy seguros de que todas estas razones no son suficientes para que Dios pruebe a su pueblo, a menos que haya algún beneficio que se derive de ello. Muy simple y brevemente, entonces, un beneficio que se deriva del horno es que nos purifica. Algunos de los magistrados de Glasgow me mostraron muy amablemente una de las obras de construcción de barcos más grandes que jamás había visto. Les vi fundir ciertos artículos mientras yo estaba presente. Les vi poner el metal en el crisol, y después de someterlo a un intenso calor, les vi verterlo como agua en los moldes, pero antes quitaban las impurezas de la parte superior. Pero la escoria nunca habría llegado a la parte superior si no hubiera sido por el fuego. No podrían extraer la escoria si no la hubieran metido en el horno y fundido. Ese es el beneficio del horno para el pueblo de Dios: lo funde, lo prueba y lo purifica. Se deshacen de su escoria, y si pudiéramos deshacernos de ella, estaríamos dispuestos a sufrir toda la miseria del mundo. El hombre que está muy enfermo, puede detenerse mucho tiempo antes de estar dispuesto a que el bisturí del médico sea usado en él, pero cuando la muerte llega a su cabecera, dirá al fin: lo que sea, médico, lo que sea, cirujano, si puede eliminar esta enfermedad, corte tan profundo como quiera. Confieso que siento la mayor antipatía por el dolor, pero, sin embargo, un dolor mayor hará que uno soporte uno menor para aliviarlo. Y como el pecado es dolor para el pueblo de Dios, como es un tormento fatigoso, estarán dispuestos, si es necesario, a que les corten la mano derecha, o les saquen el ojo derecho, antes que tener 2 ojos o 2 manos para ser arrojados al fuego del infierno. El horno es un buen lugar para ti, cristiano, te beneficia, te ayuda a parecerte más a Cristo, y te está preparando para el cielo. Cuanto más trabajo tengas en el horno, más pronto llegarás a casa, porque Dios no te mantendrá mucho tiempo fuera del cielo cuando seas apto para Él. Cuando se haya quemado toda la escoria y se haya acabado el estaño, dirá: traed aquí esa cuña de oro, no guardo mi oro puro en la tierra. Lo guardaré con mis joyas de la corona en el lugar secreto de mi tabernáculo del cielo. Otro beneficio del horno es que nos hace más aptos para ser moldeados. Un herrero toma un trozo de hierro frío, lo coloca sobre el yunque y hace descender su pesado martillo con tremenda fuerza para moldearlo. Ahí está trabajando. Señor herrero negro, tendrá muchos días de duro trabajo antes de que pueda hacer algo con esa barra de hierro. Pero, dice él, tengo la intención de golpear con fuerza, de golpear con verdad, y mañana, tarde y noche. Este martillo estará siempre sonando en el yunque y en el hierro. Así será, señor herrero, pero de nada servirá. Puedes golpearlo eternamente mientras está frío, y serás un tonto por tus esfuerzos. Lo mejor que podrías hacer sería colocarlo en el horno, entonces podrías soldarlo, entonces podrías fundirlo completamente y verterlo en un molde, y tomaría cualquier forma que quisieras. ¿Qué podrían hacer nuestros fabricantes si no pudieran fundir el metal que utilizan? No podrían hacer ni la mitad de las cosas que vemos a nuestro alrededor si no pudieran licuar el metal y después moldearlo. No podría haber hombres buenos en el mundo si no fuera por los problemas. No podríamos ser útiles si no pudiéramos ser probados en el fuego. Tómame como soy, un pedazo de metal áspero, muy áspero, severo y duro. Puedes educarme en mi niñez, y usar la vara, puedes entrenarme en mi madurez, y poner las penas del magistrado y el temor de la ley ante mis ojos, pero harás de mí un tipo muy lamentable, con todos tus golpes y choques. Pero si Dios me toma en sus manos, y me pone en el horno de la aflicción, y me derrite con la prueba, entonces podrá formarme a su gloriosa imagen, para que al fin me reúna con Él en lo alto. El horno nos hace fusibles. Podemos ser mejor derramados y moldeados y entregados a las doctrinas, cuando hemos sido algo probados. Entonces el horno es muy útil para el pueblo de Dios porque allí reciben más luz que en ningún otro lugar.
Si viajan por los alrededores de Birmingham o por otros distritos manufactureros, se interesarán de noche por el resplandor de la luz que proyectan todos esos hornos. Es la honorable iluminación propia del trabajo. Esto puede ser una idea aparte del tema, pero creo que no hay lugar donde aprendamos tanto y tengamos tanta luz arrojada sobre las Escrituras como en el horno. Lee una verdad en la esperanza, léela en la paz, léela en la prosperidad, y no harás nada de ella. Métete en el horno, y nadie que no haya estado allí sabe el resplandor que hay, y entonces serás capaz de deletrear todas las palabras difíciles, y entenderás más de lo que nunca pudiste sin él. Otro uso del horno, y digo esto para beneficio de aquellos que odian al pueblo de Dios, es que es útil para traer plagas sobre nuestros enemigos. ¿No recuerdan el pasaje del Éxodo, donde Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza del horno, y rocíela a Moisés hacia el cielo a vista de Faraón? Y se convertirá en polvo pequeño en toda la tierra de Egipto, y será un hervor que brotará con llamaradas sobre el hombre y sobre la bestia. No hay nada que plague tanto a los enemigos de Israel como los puñados de ceniza del horno que podemos arrojar sobre ellos. El diablo nunca está más desprovisto de sabiduría que cuando se entromete con el pueblo de Dios y trata de atropellar al ministro de Dios. Derríbalo. Señor, usted lo atropella. Nunca le harás daño con todo lo que puedas decir en su contra, pues puñados del polvo del horno serán esparcidos para traer plagas sobre los impíos en toda la tierra. ¿Ha sufrido ya alguna vez algún cristiano por la persecución? ¿Realmente ha perdido por ella? No, es todo lo contrario. Ganamos con ella. Ustedes recuerdan el caso del horno de fuego ardiente de Sadrach, Mesec y Abed-Negó, y los tratos de Nabucodonosor. ¿Recordáis que ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal, y dijo a sus hombres valientes, a sus más fuertes, que tomaran a estos 3 hombres atados y los arrojaran al horno? Allí van, han arrojado al fuego a 3 hombres atados, pero antes de que tuvieran tiempo de volverse atrás, se dice que el calor de las llamas mató a los hombres que los arrojaron al horno. Y dijo Nabucodonosor, ¿no echamos nosotros 3 atados al horno? He aquí yo veo 4 hombres sueltos que andan en medio del fuego, y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Ahora, fíjense en estos puntos. Nabucodonosor cometió un gran error y calentó demasiado el fuego. Eso es justo lo que nuestros enemigos hacen a menudo. Si tan solo dijeran la verdad acerca de nosotros y solo contaran nuestras imperfecciones, entonces tendrían bastante que hacer. Pero, en sus esfuerzos por derribar a los siervos de Dios, calientan el fuego demasiado, hacen que lo que dicen vuela, como dijo Roland Hill, demasiado a mentira. Por lo tanto, nadie les cree, y en lugar de hacer daño, solo mata a los hombres que nos habrían echado al fuego. He notado a veces que cuando sale un artículo desesperado contra algún hombre en particular, supongamos que el hombre tiene razón, la persona que escribe el artículo siempre resulta dañada por él, pero no el hombre que es arrojado al fuego. Le hace bien al hombre calumniado. Todo lo que se ha dicho de mí, como uno de los siervos de Dios, me ha hecho bien, acaba de quemar los lazos de mi oscuridad y me ha dado libertad para hablar a miles. Además, arrojar al cristiano al horno es ponerlo en la sala de Cristo, pues he aquí que Jesucristo camina con él. Jesucristo está caminando con él. Ahórrense la molestia, oh enemigos, si quieren hacernos daño, ahórrense el trabajo. ¿Creéis que eso es el horno? No lo es la puerta del cielo. Jesucristo está allí, y seréis tan insensatos de ponernos justo donde nos gusta estar, amables enemigos, para hacernos así triplemente bienaventurados. Pero, si fuerais sabios, diríais, dejadlo. Si la cosa es de Dios, permanecerá, si no es de Dios, caerá por completo. Los enemigos de Dios reciben más daño de las cenizas del horno que de cualquier otra manera. Son disparos que matan por donde pasan. La persecución daña a nuestros enemigos, no puede dañarnos a nosotros. Que sigan adelante, que sigan luchando, todas sus flechas vuelven a caer sobre ellos mismos. Y en cuanto a cualquier mal que se haga contra nosotros, no es más que pequeño y ligero comparado con el daño que se hace a su propia causa. Esta, entonces, es otra bendición concerniente al horno, hiere a nuestros enemigos aunque no nos hiere a nosotros. Y ahora, para terminar, consideremos los consuelos del horno. Los hombres cristianos pueden decir, está muy bien que nos digan lo bueno que hace el horno, pero queremos algún consuelo en él. Bien, entonces, amados, lo primero que les daré es el consuelo del texto mismo, la elección. Consuélate, tú que has sido probado, con este pensamiento, Dios dice, te he escogido en el horno de la aflicción. El fuego es ardiente, pero Él me ha escogido, el horno arde, pero Él me ha escogido, estos carbones son calientes, el lugar que no amo, pero Él me ha escogido. Viene como un suave vendaval que apacigua la furia de la llama. Es como un viento suave que abanica las mejillas. Sí, este pensamiento nos reviste de una armadura a prueba de fuego, contra la cual el calor no tiene poder. Que venga la aflicción, Dios me ha elegido. Que venga la aflicción, Dios me ha elegido.
Que venga la enfermedad, pero tendré esto a mi lado como bálsamo, Dios me ha elegido. Sea lo que fuere, sé que Él me ha elegido. El siguiente consuelo es que tienes al Hijo del Hombre contigo en el horno. En esa silenciosa alcoba tuya, se sienta a tu lado alguien a quien no has visto, pero a quien amas, y a veces, cuando no lo sabes, Él hace tu cama en tu aflicción y alisa tu almohada por ti. Tú estás en la pobreza, pero en esa solitaria casa tuya que no tiene nada para cubrir sus paredes desnudas, donde duermes en un miserable jergón, sabes que el Señor de la vida y de la gloria es un visitante frecuente. A menudo pisa esos suelos desnudos, y poniendo sus manos sobre esas paredes las consagra. Si estuvieras en un palacio, no vendría. Le gusta venir a estos lugares desolados para visitarte. El Hijo del Hombre está contigo, cristiano. No puedes verlo, pero puedes sentir la presión de sus manos. ¿No oyes su voz? Es el valle de la sombra de la muerte, no ves nada, pero Él dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Es como aquel noble discurso de César, no temas, tú llevas a César y toda su fortuna. No temas, cristiano, llevas a Jesús en la misma barca contigo, y toda su fortuna. Él está contigo en el mismo fuego. El mismo fuego que te abraza a ti, lo abraza a Él. Lo que podría destruirte a ti podría destruirlo a Él, pues tú eres una porción de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿No te aferrarás a Jesús? Sintiendo que estás seguro en sus manos, no te reirás incluso de la muerte y triunfarás sobre el aguijón de la tumba, porque Jesucristo está contigo. Ahora, queridos amigos, hay otro gran horno además del que he estado hablando. Hay un horno muy grande, su pila es fuego y mucha leña. El soplo del Señor, como un torrente de azufre, lo enciende. Hay un horno tan ardiente, que cuando los impíos sean arrojados en él, serán como el crujir de espinas debajo de una olla. Hay un ardor tan excesivamente feroz que todos los atormentados en sus llamas pasan el tiempo en llanto y gemido y crujir de dientes. Hay un horno donde el gusano no muere, y donde el fuego no se apaga. No sé dónde está. Me parece que no está aquí abajo, en las entrañas de la tierra. Sería triste pensar que la tierra tiene el infierno dentro de sus propias entrañas, pero el Eterno ha declarado que está en algún lugar del universo. Hombres y mujeres, vosotros que no amáis a Dios, unos pocos años más os pondrán en un viaje a través de lo vasto y desconocido para descubrir dónde está este lugar. Si murierais sin Dios y sin Cristo, una mano fuerte os asirá en vuestro lecho de muerte, e irresistiblemente seréis llevados a través de la vasta extensión del éter, sin saber hacia dónde os dirigís, pero con el pavoroso pensamiento de que estáis en manos de un demonio, que con mano de hierro os está llevando muy rápidamente. Abajo te hunde, qué caída, amigos míos, encontraros allí, en esa desesperada tierra de tormentos. Que nunca lo sepáis. Las palabras no pueden hablaros de ello ahora. Solo puedo evocar unas cuantas emociones horribles y espantosas, solo puedo describirlo con unas cuantas palabras breves y ásperas que nunca lo conozcáis. ¿Queréis escapar? No hay más que una puerta. Si queréis salvaros, solo hay un camino. Si queréis entrar en el cielo y escapar del infierno, solo hay un camino. El camino es este, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, y el que no creyere, será condenado. Creer es confiar en Jesús. Como decía un viejo divino, la fe es recostarse en Cristo. Pero es una palabra demasiado dura. Quería decir que la fe es recostarse sobre Cristo. Como un niño se recuesta en los brazos de su madre, así es la fe, como el marinero confía en su barca, así es la fe, como el anciano se apoya en su bastón, así es la fe, como yo puedo confiar, así es la fe. La fe es confiar. Confía en Jesús, Él nunca te engañará. Así podréis escapar del horno de fuego al que serán arrojados los impíos. Dios los bendiga a todos, por su nombre.